Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Nicolás Castillo y en esta oportunidad vamos a conversar con Gianfranco Castañola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, y va a conversar con nosotros sobre la situación en que se encuentra la economía y entre otros temas. Muchas gracias, Gianfranco. La economía peruana está creciendo, sin embargo, cuando ves el desestacionalizado, la tasa de crecimiento incluso termina siendo menor. Quería preguntarte, ¿qué está sucediendo en la economía? ¿Estamos mejorando? ¿La mejora es generalizada? A ver, creo que una buena manera de responder esto es si queremos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Empecemos viéndolo primero medio lleno y luego veámoslo medio vacío. Medio lleno implica reconocer que la economía peruana está en un ciclo de recuperación moderada. Va a crecer este año 3.2%. El tercer y cuarto trimestre están viniendo mejor. Detrás de este crecimiento hay buenos precios de los metales internacionales, buenos precios internacionales de los metales, quise decir, costo financiero disminuyendo, ha aumentado la confianza empresarial, ha aumentado la confianza del consumidor, la inversión pública ha rebotado de un mal 2023, está creciendo segundo, tercer trimestre 16-18%. Ha habido temas muy puntuales como el retiro de las AFPs, que es malo para la economía en el largo plazo. En el corto plazo le ha puesto dinero en el bolsillo a la gente que lo ha gastado o ha pagado deudas, pero algo ha hecho con ese dinero, ¿no? Entonces, producto de todo ello, la economía peruana está creciendo y está en un ciclo de recuperación moderada. Dos puntos importantes sobre esto. Refleja primero que pese al desastre político que hemos tenido los últimos 6-8 años, la economía es resiliente. Es resiliente y está logrando resistir dentro de todo a esta situación de inestabilidad y crisis institucional. En segundo lugar, si nos comparamos con el resto de América, de Sudamérica, países similares, el 2024 Perú va a tener una performance mejor que Chile, que Brasil, que México, que van a crecer 2%, que Ecuador, Bolivia, que van a crecer casi nada, ¿no? Entonces, dentro de todo, los fundamentos económicos, que es lo que nos tiene a flote hace más de 3 décadas, están ahí. Esa sería una mirada, digamos, de vaso medio lleno. Pasemos al vaso medio vacío. Podríamos estar muchísimo mejor, con un mundo relativamente amable en términos económicos. El contexto internacional es relativamente bueno, Estados Unidos con su soft landing, China tratando de impulsar su economía, tasa de interés bajando, buenos precios de metales. O sea, el Perú podría estar creciendo con todo el potencial que tiene, 4, 5, 6%. Y esa es la pena que tenemos. ¿Y qué creo que nos ha llevado a esto? A esta situación de una performance subóptima. Yo creo que hay dos elementos y que se relacionan entre ellos, ¿no? Creo que hace unos 10 años aproximadamente perdimos la brújula económica, y lo puedo desarrollar después. Y sobre esta brújula económica que perdimos hace 10 años, se monta ya en los años más recientes una crisis política e institucional muy grave, que se inicia probablemente el año 2017, podemos regresar luego a eso, y se agudiza con la pandemia hasta llegar a tener un régimen, yo diría, lo más representativo de la política lumpen que hemos tenido en el Perú, que fue el gobierno del presidente Castillo, donde hubo un altísimo grado de incompetencia, de corrupción, y encima acabó con un intento de golpe constitucional, ¿no? Entonces, esa pérdida de brújula económica se agrava con la crisis institucional política. La política contamina al Estado, el Estado contamina a la economía, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? Y si querés regresar un poquito al primer tema, ¿no? O sea, esta pérdida de brújula, ¿no? Yo creo que hace unos 10 años, hacia el gobierno del presidente Humala, empezamos a ningunear el crecimiento económico. A pensar que el crecimiento estaba garantizado, que estaba ahí, empezamos a mirar con desprecio proyectos de inversión de industrias extractivas, de la minería. Se caía el proyecto Conga, no pasaba nada. Se caía Tía María, no pasaba nada.
la vida continuada y pensamos que siempre podemos crecer 6-7% sin hacer esfuerzo, ¿no? Este ninguneo de crecimiento creo que empieza por ahí, y a la vez empezamos a hacer cada vez más difícil la actividad económica. Se instaura un pensamiento en el gobierno central, gobierno regional, gobierno local, que no hay que facilitar la inversión privada, que lo vemos hasta ahora. O sea, un fenómeno increíble del Perú es que cuando uno va a otro país llevando inversión, las autoridades locales se pelean por jalar esa inversión a su zona para generar empleo y bienestar. En el Perú hacemos todo lo contrario. Nuestras autoridades locales son hostiles a la actividad económica, y esto escapa los niveles socioeconómicos. Lo podemos ver en gobiernos locales o regionales de zonas relativamente pobres del Perú, pero también en zonas como Miraflores, San Isidro, La Molina, donde hemos visto actitudes muy hostiles a la inversión privada y donde se cierran locales, centros comerciales, bodegas, como si nada. Por cualquier tontera, vas a una bodega, la silla está puesta en el sitio incorrecto, te cierran la bodega, afectando la actividad económica, ¿no? Entonces, este es un primer elemento de la pérdida de brújula en la parte económica. Y el segundo, yo diría que es el habernos creído ricos, ¿no? El habernos creído ricos ha generado una sensación, una cultura del despilfarro. Hay un concepto, Nicolás, básico en la economía, que para mí es uno de los conceptos que se me grabó en la universidad, que es lo que los economistas llamamos el costo-oportunidad. Claro. O sea, todo lo que nos privamos cuando decidimos gastar en algo. Un poco el ejemplo que tú me ponías antes, fuera de cámara, de, oye, si voy a gastar en esto, ya no puedo gastar en lo otro. Ese que es el concepto más elemental de la economía, que cuando voy a gastar algo, tengo usos alternativos del dinero, lo empezamos a perder. Y lo hemos perdido de una manera bestia. O sea, en el gobierno Humala empezamos con los diferentes blancos, Petroperú, luego podemos volver a Petroperú, nos mandamos con el gasoducto sur peruano, un proyecto de locos, y entendimos la historia que había detrás luego. La red dorsal, cuando el sector privado ya estaba haciendo tendiendo su propia fibra óptica, pero eran cientos de millones de dólares que se iban como si nada. Proyectos mal concebidos como la línea 2 del metro o el aeropuerto de Chinchero, que luego nos han pasado facturas con arbitrajes y costos altísimos. Línea 2 se empezó en 2014, si no me equivoco, 14 años va a demorar en hacerse una línea de metro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que nos olvidamos de la importancia de los recursos, nos creímos ricos, el costo oportunidad del dinero dejó de estar en la mente de nuestros gobernantes. El Ministerio de Economía ha ido aflojando muchísimo en los últimos tiempos, y tenemos hoy día dos casos emblemáticos, ¿no? Petroperú, y un tema que Perú 21 ha venido levantando y que no está teniendo la repercusión que debería tener, creo, a nivel de gremios empresariales, de líder de opinión, que es esta locura de gastar 3.500 millones de dólares en compra de aviones. Francamente, es algo que no puedo entender. 3.500 millones de dólares es 1 punto y pico % del PBI. Es un montón de dinero en un país que tiene tantas necesidades. El ministro de Defensa ha dicho que quienes critiquemos esto somos traidores a la patria. Yo estoy dando mi opinión de economista, pero como economista yo diría que para mí es traición a la patria gastar 3.500 millones de dólares en algo que el Perú no necesita, cuando tenemos necesidades de la población absolutamente insatisfechas, gente que se muere porque no puede ser atendida en el Ministerio de Salud a tiempo o en E-Salud, vimos el desmanejo de los incendios forestales en las selvas, desde Partida del Alma, viendo todo lo que pasaba por falta no solo de gestión, que también era, sino de recursos. Y con toda esa falta de recursos en el Perú, con la pobreza que tenemos, gastarnos 3.500 millones de dólares en comprar aviones de guerra, cuando tenemos todas nuestras fronteras tranquilísimas. Entendería unos cuantos aviones para incendios, ahora que van a ir más incendios forestales. O sea, compremos aviones para incendios.
para defensa civil, demos a la defensa civil todas las herramientas que requiere, ¿no? Entonces creo que todo eso, Nicolás, a ustedes es sumamente preocupante, ¿no? En este caso de la compra de aviones, incluso dentro de esa compra, dentro de ese paquete está la compra de avión presidencial. ¿Crees que esto es prioridad considerando lo que tú me habías mencionado de las otras necesidades que tiene el país? En lo absoluto, en lo absoluto. Yo creo que la compra del avión presidencial, aparte de si se materializara, tiene dos efectos, ¿no? Uno, el costo oportunidad de ese dinero. ¿Qué cosas podríamos hacer que son urgentes en el país? Todo el tema de inseguridad, por amor de Dios. Todo el tema de inseguridad requiere gestión, pero requiere recursos. ¿Dónde esas decenas de millones de dólares del avión presidencial estarían mejor gastadas? ¿En seguridad o en un mejor avión para la presidenta? No, pero aparte hay un tema que es bien importante, tiene una consecuencia adicional. Y para mí la consecuencia adicional de esto es que hace que la gente esté realmente de un ánimo muy malo. Dice, oye, se van a gastar en un avión, o sea, aleja al ciudadano del Estado. Y eso es malo como sociedad, ¿no? Después tenemos elecciones donde a la gente no le interesa qué votar, por quién votar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, justamente aquí, ¿cuáles son los riesgos que no se está midiendo el gobierno? Primero, hay un riesgo, yo diría que hay tres niveles, ¿no? Hay un riesgo fiscal. Le estamos metiendo 1,5 puntos de gasto fiscal a un déficit que por segundo año rompe la regla fiscal. Entonces, una de las fortalezas que la mencioné al comienzo, que es lo que nos permite aún crecer, qué sé yo, que es nuestra disciplina fiscal, etcétera, etcétera, la estamos rompiendo. Segundo, el tema económico, el costo oportunidad. Este dinero podría ser mucho más útil para la sociedad, gastado en seguridad, en salud y en otras urgencias de la población. Y uno tercero, desafección de la población. La población dice, ¿qué es esto? Ya no me interesa nada, ni siquiera quiero pagar impuestos, los políticos son una porquería, yo voy a hacer mi vida por mi cuenta y que el Estado vaya por la suya, ¿no? Claro, y justamente hemos visto de que muchos negocios pararon hace unos días por la inseguridad, ¿no? Vemos que la inseguridad afecta tanto al sector formal como informal y distrae recursos. En el caso, el Banco Central justamente mencionaba de que con data 2019 había evaluado que 1.5% del PBI lo destinaba a gastos, pero eso es con data 2019. Ahora tenemos mucho más violencia, muchas más bandas, tenemos incluso empresas mineras afectadas por la minería informal. ¿Cómo esto termina afectando al bienestar? Porque se está destinando recursos que podrían destinarse a otros fines, como tú dices, sí, ese costo de oportunidad, ¿no? Correcto. Yo creo que el tema de inseguridad impacta en la economía y por tanto en la sociedad a través de varios canales, ¿no? Uno, primero, lo que están gastando las empresas en seguridad. Es un gasto que es excesivo y que les quita competitividad, formales e informales, ¿no? Uno, segundo, es que se inhibe producción. O sea, si yo quiero entrar a minería en una zona que entiendo que está tomada por el crimen, no voy a entrar a desarrollar minería. Se inhibe. O a un nivel un poco más micro, cierro mi bodega porque no puedo seguir pagando la extorsión. Cierro mi farmacia porque no puedo seguir pagando la extorsión. No me da. Y ahí estoy destruyendo economía, estoy destruyendo producción, destruyendo empleos. Y una tercera, que es un canal que va por otra cuerda que también es muy peligroso, que en la medida en que las economías informales e ilegales quiere decir, se fortalecen, empiezan a penetrar la institucionalidad política. El Poder Judicial, la Fiscalía, lo estamos viendo, el Estado, el Congreso. Si es que la economía ilegal, en todas sus manifestaciones, minería ilegal, extorsión, trata de personas, tal ilegal, etcétera, etcétera, empieza a penetrar el Estado peruano, eso sí es un riesgo mayor. Y creo que estamos frente a ese riesgo. ¿Y crees que las políticas que está haciendo este gobierno para la inseguridad son las correctas? ¿Cuáles políticas? No veo, o sea, realmente yo creo que, a ver, yo no soy un experto en el tema, leo a los expertos y trato de hacer mi propia
opinión, ¿no? O sea, creo que podemos discutir largamente el marco normativo, terrorismo urbano, ¿no? Pero al final del día es gestión y recursos. Tú necesitas unidades de élite que penetren todas estas economías ilegales y recursos para poder implementar esas políticas. Y la verdad es que hasta ahora no se ve. Porque este es un gobierno, hay que decirlo con todas sus palabras, es un gobierno de sobrevivencia, muy precario. Tiene a unos cuantos ministros y funcionarios públicos que están haciendo lo mejor que pueden y hay que aplaudir a ellos, pero en la parte de seguridad al día de hoy no se ve ninguna respuesta, ¿no? Entonces, ¿tú ves que se sigue ninguneando el crecimiento también con este gobierno? A ver, yo creo que este gobierno es un gobierno de sobrevivencia, con una presidenta muy precaria en términos de su formación, de su visión, un gobierno sin visión, pero donde hay funcionarios, ministros que están tratando de hacer lo mejor que pueden y que están haciendo bien su trabajo y que mantienen a flote algunas actividades productivas, qué sé yo. Un par de ejemplos. El ministro Mucho en Energía y Minas está fajando. El director ejecutivo de Proinversión, Salardi, está haciendo una extraordinaria labor. Si uno compara lo que en el año 24 y 25 se está haciendo o se va a hacer en términos de entregar APPs, concesiones, con los 6-7 años anteriores, es el día y la noche. Y está haciendo realmente un trabajo que va a contribuir no solo a generar crecimiento económico, sino también a cerrar brechas de infraestructura y brechas sociales hacia adelante. Entonces, yo diría que si tú tuvieras que juzgar este gobierno, dirías es un gobierno mediocre, muy mediocre, sin visión, pero donde felizmente hay unos cuantos ministros y funcionarios públicos que están haciendo que las cosas en sus sectores funcionen. Ya, pero si algunos ministros están haciendo que las cosas funcionen, ¿cómo nos vemos en el mediano o largo plazo, considerando, por ejemplo, Banco Mundial hace 2 días dijo el crecimiento para Perú en los siguientes 2 años es 2.5? El PIB observado todavía está por debajo del potencial, pero ha estado creciendo a tasas muy bajas, ¿no? Llegamos al nivel de potencial y sabemos de que vamos a crecer a tasas muy bajas. ¿Cuál es el futuro del Perú si es que no se están llevando a cabo esas políticas? Porque además de inversión, no solo necesitas inversión, necesitas educación, necesitas salud, necesitas mejorar el capital humano, necesitas un montón de cosas, infraestructura. ¿Cómo crees tú que es el futuro del Perú con este gobierno? Mira, te lo pongo así. La economía peruana en este siglo creció y creció de manera importante, sacó a mucha gente de la pobreza e hizo que se creara una nueva clase media, teniendo al costado un Estado más o menos disfuncional, con algunas áreas que funcionaban bien y otras que funcionaban mal, y con una política, yo diría, de mucha medianía. Una política regular, donde sí había congresos, con congresistas con oficio, que lograban generar alianzas, mayorías, que le daban gobernabilidad al Poder Ejecutivo. Y así hemos venido creciendo. Eso se rompió hacia el 2017. La Bajato y crisis política motivada por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O sea, la combinación de los dos fue muy grande para esto. Si no arreglamos mínimamente la política, el Estado, que se nutre parcialmente de la política, de los políticos, no va a poder funcionar adecuadamente y la economía no va a poder recuperar el potencial que el Perú tiene. El Perú tiene un potencial inmenso. Mira, te puedo poner 500 ejemplos. Buenas noticias este año. Tenemos APEC haciéndose en el Perú. Somos parte de ese club. De aquí a fin de año, APEC, luego la inauguración del puerto de Chancay y luego que va a ser un hub importantísimo logístico en Sudamérica y luego la inauguración del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Que va a ser probablemente uno de los aeropuertos más modernos, si no el más moderno de Sudamérica, ¿no? Entonces, tenemos eso. Vemos data, o sea, para que tengamos un poco de idea de lo que el Perú es capaz. Una exportación tradicional del Perú desde hace 50 años es la harina de pescado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Las exportaciones de arándanos
y las exportaciones de uvas, cada una de ellas, se acerca cada vez más al nivel de la harina de pescado. Esos productos no se exportaban hace 10 años. O sea, eso es nuestro potencial. O sea, sí podemos. El tema es que tenemos que arreglar la política y el funcionamiento del Estado y evitar que la política sea tomada por fuerzas ilegales, y tenemos que volver a los conceptos básicos. Petroperú es otro ejemplo que comentabas hace un momento. Petroperú es un crimen lo que está pasando con Petroperú, ¿no? O sea, Petroperú hemos invertido en una planta de refinería nueva, porque es nueva, más de 6.000 millones de dólares. Petroperú ha perdido entre el 2022 y junio de este año 2.500 millones de dólares. Esa es la pérdida de Petroperú. Piensa otra vez en el costo de oportunidad, todo ese recurso. El Estado le ha metido de capital desde el 2017 plata que puede haber ido a colegios, a salud, a hospitales, 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Y hoy día la empresa vale cero o negativo. Vale cero. O sea, si tú quisieras vender Petroperú, tendrías que decirle a quien quiera comprarlo, te la llevas y te doy 1.000, 2.000 millones de dólares. Hoy. Quizás dentro de 2 años se la tienes que regalar. Nadie te va a pagar un cobre por una empresa como esa, ¿no? A mí me llamó mucho la atención ver un aviso de gente ilustrada, ¿no? Recientemente, no sé si lo vieron, que decía: Petroperú pertenece a los peruanos y seguirá siendo nuestro. Qué fácil. O sea, si le metemos miles y miles de millones de dólares, ¿por qué? Me hubiera gustado que todos los firmantes, el año 2014, cuando se inició esta aventura irresponsable de Petroperú, hubiera metido de su dinero en Petroperú. Hoy día valdría cero. Pero qué fácil es decir que con la plata del Estado tenemos que seguir manteniendo artificialmente una empresa que ellos definen como estratégica. Mira, hace 5 años o 6 años, Petroperú proveía del 50% de los combustibles. El año pasado proveía 25-26%. ¿Quién cubrió la diferencia? El sector privado. O sea, ¿dónde está el carácter estratégico? O sea, deje de producir, aparece alguien que cubre esa necesidad. Pero seguimos hablando de empresas estratégicas, sigue rajándose la vestidura de la gente de izquierda y otros intelectuales sobre Petroperú, y mientras tanto nos cuesta miles de millones de dólares. Petroperú no es, como ellos dicen, una empresa de todos los peruanos, es una empresa de la casta que tiene tomada la empresa para su propio beneficio, 3.000 trabajadores, de los cuales más del 50% sobran, ¿no? Claro.